Bienvenidos nuevamente a Ella Soy en France 24. En Brasil, todos los años, cerca de 434.500 adolescentes dan a luz. Estos datos revelan que el país tropical posee la mayor tasa de madres precoces de América Latina y del Caribe. Para contrarrestar esta tendencia, el Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos lanzó el 3 de febrero una campaña junto al Ministerio de Sanidad que invita a los jóvenes a retrasar el inicio de su vida sexual. A pesar de las críticas recibidas, la ministra Damares Alves, quien en el pasado también creó polémica por promover que los niños se vistieran de azul y las niñas de rosa, pues está convencida de que esta es la mejor forma para reducir los embarazos indeseados. Nuestras corresponsales en Brasil, Valeria Sacone, Luis Galois, Laura Damas y Fanny Chauvin, conversaron con expertos en educación sexual que discrepan profundamente. Primero adolescencia, primero infancia, después la gravidez. En vísperas del carnaval, la ministra de la Mujer, Damares Alves, intenta convencer a los jóvenes brasileños para que aguanten sus hormonas y dejen el sexo para más adelante. Eso no nació en un insight. Esto no nació de una visión, de una locura de una ministra fundamentalista, radical, moralista. El embarazo en la adolescencia no es un asunto moral, no es solo un asunto de comportamiento, es un asunto de salud pública y es grave. Somente es un asunto de salud pública, es grave. Inicialmente la ministra, que también es pastora evangélica, defendió la abstinencia sexual como método contraceptivo. Ante la avalancha de críticas, ha suavizado su discurso y ahora pide a los adolescentes que piensen en las consecuencias de la maternidad precoz. En el complejo del Alemão, una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, Lúcia Cabral lleva más de 2 décadas trabajando con jóvenes. Aquí es un núcleo de prevención. Aquí es un núcleo de prevención y actuamos promoviendo la salud sexual y reproductiva. Hablamos de la importancia del sexo con cuidado usando el preservativo. Con cuidado, usando preservativo. Su foco es prevenir los embarazos indeseados y las enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, cuya incidencia en Brasil aumentó un 4.000% en 8 años. Mira, aquí hay un montón de preservativos. Mateus los distribuye gratis. Cuando los necesites, solo tienes que venir aquí. Está abierto todo el día. Esta asistente social defiende la importancia de la educación sexual en casa y en la escuela y acusa al actual gobierno de promover un retroceso. ¿Quién va a controlar a los jóvenes si en las escuelas ya están teniendo relaciones sexuales? Imagina si esta historia de la abstinencia va a servir de algo, solo en la cabeza de esta ministra. A pesar de su amplia experiencia, muchas veces es difícil concientizar a los jóvenes. Hace 2 meses, el hijo de Lucia tuvo su primer bebé. Su nuera se quedó embarazada al final de la adolescencia y se vio obligada a dejar la escuela para cuidar del pequeño. Eu acho que tinha que fazer mesmo é continuar indo nas escolas. Yo creo que habría que continuar con la educación sexual en las escuelas, hablar más de los diferentes métodos anticonceptivos y no imponer a los jóvenes que paren con el sexo. Esto no va a acontecer porque los adolescentes hoy en día tienen esa mentalidad, hacen esas cosas. Eles têm essa mentalidade de fazer essas coisas, né? Querendo o no, yo quería tener un filho un poco más velho. Yo quería tener un hijo más tarde, cuando ya tuviese mi propia casa. Aí eu já ia pensar em ter filho. Para algunos expertos, promover la abstinencia sexual desde las instituciones no es la solución. Los adolescentes ven películas pornográficas, tienen experiencias sexuales sin protección, hacen juegos y descubiertas sin protección y muchas veces sin entender o sin tener la información necesaria. Entonces es preciso un programa que contemple exactamente la realidad de los adolescentes. Esta pedagoga destaca que el acercamiento del actual gobierno de Brasil a los evangélicos alimenta el tabú que rodea el sexo juvenil. Para ella, una sexualidad responsable y sin riesgos se construye con una fuerte apuesta educativa. Y para hablar del tema está con nosotros Claudia Estela. Ella es psicóloga especializada en desarrollo humano y sexualidad y también PhD en educación. Claudia, obrigada por estar conosco neste programa. Bem-vinda a Ella Soy. Muito obrigada, eu que agradeço. Claudia, ¿por qué la controversia? ¿Debe o no debe un niño entre 10 y 18 años tener una vida sexual activa?
El problema no es si debe o no, el problema es que es una realidad en el país. Entonces yo creo que tenemos que enfrentar la situación de la forma en que esta debe ser enfrentada. Entonces si hoy tenemos una comunidad de adolescentes muy pobres, sin perspectivas de vida, sin ver otras cuestiones culturales, sociales, educacionales en comunidades brasileras, y que la maternidad o la paternidad puede ser la demarcación para entrar en el mundo adulto, así como es para un niño o un adolescente de una clase un poco más acomodada, ¿no? Esos niños pueden pensar, por ejemplo, en hacer una carrera, obtener un empleo, pero además otros sucesos sociales. Ahora, cuando se trata de un adolescente en una comunidad, no hay muchas perspectivas en Brasil actualmente. Entonces el problema no es la sexualidad, sino la pobreza. ¿Qué se puede hacer con el fenómeno del sexo precoz en Brasil? Yo creo que una mayor educación. Las personas necesitan ser informadas y educadas, y cuando hablo de educación de contenidos, no es de hacer una educación matemática o tomar lecciones de portugués o aprender español o inglés. Yo estoy hablando de una educación que pueda llevar a los individuos a reflexionar, a entender su lugar en el mundo, si se sitúan como personas activas, productivas en el mundo. Una educación que ubique actitudes, responsabilidades. Además de eso, hablando de la prevención, ¿no cree usted que hay otras formas de anticoncepción diferentes a la abstinencia para proteger a los jóvenes? Con certeza, porque una vez que empezamos a entender, reflexionar, pensar sobre eso, podemos primero tener un mejor dominio sobre nuestro cuerpo y consecuentemente una mejor escogencia de métodos anticonceptivos. El gobierno acaba entrando en lugares, el gobierno y la iglesia terminan entrando en lugares de una dominación del cuerpo, especialmente del cuerpo femenino, y la verdad ese tal vez ya no es su lugar. Necesitamos pensar en otras formas de reflexión de información para que un individuo pueda tomar sus decisiones al respecto de su propia sexualidad. Mire, la ministra dijo, y la cito, en un artículo publicado por el Clarín de Argentina, que una niña de 12 años no está lista para ser poseída. Y además dijo que si me comprueban científicamente que el canal de la vagina de una niña de 12 años está listo para ser poseído todos los días por un hombre, paro de hablar ahora. Paro de falar agora. Ella dijo eso. Después de esa declaración, yo me pregunto, para esa expresión de poseer una mujer, ¿estamos dando un mensaje equivocado de una sexualidad que no respeta la relación de igualdad? Sí, inclusive es un tema muy interesante y significativo. Quien posee, posee alguna cosa, ¿no? Entonces estamos hablando de una objetivización de un cuerpo femenino y hasta de la sexualidad femenina. Es un tema bastante equivocado para expresar la gravedad y la situación que tenemos en el país, que es muy seria en relación con el embarazo precoz y a veces de las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes y jóvenes del país. Sin embargo, es difícil trabajar con los métodos para evitar el embarazo. ¿No cree que hay que trabajar más duro, más constantemente con los jóvenes? Sí, y yo creo que podemos tener varios caminos en políticas públicas. Lo que podemos percibir, tanto en las palabras de la ministra como en el discurso de otros gobernantes, es un retroceso. Y entonces que el Estado y la Iglesia legislen sobre sexualidad de su población no es una novedad histórica, ni es algo que pase solo en Brasil, por ejemplo, pero choca un poco porque es un retroceso que estamos viviendo políticamente en la actualidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es una fuerte tarea en la que el lenguaje de los jóvenes sea respetado en la comunidad en la que ellos viven, que sean respetados para que pasemos a informar y esos jóvenes tomen las decisiones. Porque muchas veces en mi propia experiencia en comunidades, porque yo trabajé con psicología comunitaria muchos años, yo percibo que no existe un lugar concedido al joven y especialmente al joven de clase pobre.
pobre, né? El joven viene de una periferia y la verdad, él no tiene condiciones para pensar un futuro académico, profesional. La educación no es coherente con la realidad que se vive en el mercado del trabajo brasileño. Así que yo creo que sí, tenemos que trabajar la sexualidad, pero la sexualidad es un punto dentro de un área mucho más amplia. Dentro de uma área muito mais ampla. Como la educación o la información, la salud pública, las cuestiones mentales, sociales también. As questões mentais, sociais. Entonces es un punto a ser trabajado dentro de un contexto mucho más amplio en el que la sexualidad está incluida en la vida de ese joven. Vamos acabando el programa. Y ya vamos acabando el programa, pero rápidamente. La ministra era una pastora evangélica. Ella dijo que el control de los niños no es un tema religioso, sino un asunto de salud pública. Pero ella da la impresión de que está mediada por sus creencias personales. ¿Usted qué piensa? Eu acho que tem uma influência, sim, né? Yo creo que tiene una influencia, sí, porque por ejemplo, se podrían tomar tantas otras direcciones para trabajar ese tema. Yo sé que parece repetitivo, pero realmente creo en una fuerza de educación como una fuerza transformadora en la vida de las personas, de las comunidades y del país como un todo. Das comunidades e do país como todo, né? Então, me parece sim. Entonces me parece un movimiento ligado por lo menos a cuestiones filosóficas de una iglesia. Questões filosóficas de uma igreja, né? De uma concepção. De una concepción evangélica. Y yo creo que hay otras formas de abordar el tema que podrían ser una cosa más efectiva para los jóvenes. Né? Que poderiam ser até mais, sei lá, uma coisa mais efetiva para esses jovens. Que dialogaran sobre la realidad de ellos. Na realidade deles, né? Muito obrigada, Cláudia. Eu que agradeço a oportunidade. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Volveremos próximamente. Sigan en France 24.